Capítulo final, confesiones y finales, parte 2. Iba a la secundaria, ¿sabes? Con Becky y Jim. En ese entonces se decía que Becky era lesbiana, que tenía algo con Jim. Yo quería quitarle lo lesbiana. ¿Sabes la reputación que gané? El cambia lesbianas. Rió y no entendía qué tenía que ver eso. Bueno, no me molestaba estar con ella. Después de ese momento, pensé que podría tener a alguien leal esperándome en casa. Rió de nuevo y escupió algo de sangre, lo cual empezaba a molestarme. Miré a Iván, quien le propinó un nuevo golpe en el estómago. Ok, ahora es tuya, entiendo, pero siempre seré el primero, continuó con su risa desagradable. Concéntrate si no quieres perder la mitad de todo. Y puede ser literalmente de todo, dije, mirando su entrepierna. Abrió el único ojo bueno, mirando tanto a Iván como a Igor. Vale, entiendo. Luego Becky decidió ir a la universidad. Me parecía perfecto. La apoyé porque así me sacaría de aquel mugroso pueblo. Mi padre tenía una ferretería y dinero suficiente para pudrirse allí, pero a mí no me daba ni un centavo, aunque fuera su hijo. Decía que era un bueno para nada y solo vivía en el alcohol. Bueno, no estaba tan equivocado. Volvió a reír y tosió. Por eso apoyé a Becky. Ella me sacaría de allí, pero la maldita se fue sin mí. Estaba más que molesto. Luego pasó el lamentable accidente. No fue un accidente. Alguien cortó los frenos. ¿Tienes algo que decir sobre eso? Lo interrumpí fijando mi mirada en él. Nada, contestó. Creo que es hora de perder la mitad, dije, levantándome y caminando hacia donde estaba la bolsa con dinero. Espera, me detuvo. Bien, te contaré, solo vuelve a sentarte. Me senté frente a él y empezó a hablar. Esa noche salí del bar algo ebrio y vi a los señores Armstrong frente a su tienda. Rápidamente conecté los cabos, sin papás, dinero para Becky. Corté los frenos, el plan era sencillo, se accidentarían, morirían y yo consolaría a Becky. Nos iríamos con el dinero a la ciudad, a vivir a lo grande. Cuando se dieran cuenta de que los frenos estaban cortados, culparían a los forasteros de esa noche. Pero salió mejor. Nunca se enteraron de nada. Era perfecto, pero los viejos dejaron a Becky en la calle, llena de deudas. Se detuvo un momento y continuó con un tono de desprecio. Ella rápidamente se inventó una estúpida historia en su cabeza, donde éramos una familia feliz sacando esos malditos terrenos adelante. Lo intenté, lo juro, pero esa no es vida para mí, y cuando me dijo que estaba embarazada, fue la señal para largarme de allí. Cuando el cultivo dio frutos, me fui. Lo vendí y salí del maldito pueblo con una chica hermosa, dispuesto a vivir a lo grande. Escuchar la forma tan tranquila en la que relataba todo me daba asco. Entonces nadie te secuestró. Claro que no, me fui feliz con ella. Todo estuvo bien por un tiempo, pero como suele pasar, entre el alcohol y buena vida, el dinero se agota rápidamente. Natasha comenzó a buscar formas de conseguir lo que necesitaba, y un día decidió que era momento de seguir su camino sin mí. A partir de ahí, las cosas se complicaron. Hice lo posible para encontrar dinero. Suspiró y continuó con tono despreocupado. Y entonces sucedió. Un día me encontré en un bar, de esos a los que solo van los que buscan problemas. Lo admito, no siempre he tomado las mejores decisiones. Ese día llegó una chica... Era muy atractiva. Ignoré su comentario y le di espacio para continuar. Ella buscaba a alguien que pudiera ayudarla por una buena suma de dinero y me ofrecí. Era sencillo, solo tenía que secuestrar a un chico. Me mostró tu foto y la del niño. Todo parecía fácil. Luego me pidió algo más, que me encargara de tu pareja.
Cuando mostró la foto de Becky, me quedé sorprendido. Para ella fue aún más interesante cuando le conté que era mi exnovia y que la había dejado esperando un bebé. Sonrió como si disfrutara del recuerdo. Entonces ella ideó el plan. Me regresaría al pueblo y me haría pasar por el pobre padre y esposo abnegado, que sufrió un secuestro. Por cierto, jamás supe qué significa abnegado. Una persona sacrificada. Ya veo. Bueno, ese era el plan. Solo necesitaba ver en qué momento podría llevarme al niño y el día llegó. Ustedes pelearon y te fuiste. Era perfecto. Tiré a Becky por las escaleras. Debía asegurarme de acabarla, pero no pude. Le di una oportunidad. ¿Debería estarte agradecida por eso?, pregunté con sarcasmo. Sí, deberías. No lo estoy. Casi acabaste con mi bebé y mi esposa. Bueno, esa es mi historia. No, ¿quién es la mujer? ¿Dónde está mi hijo? Ah, sí, se lo entregué a esa mujer. Ella tenía otros planes, pero los desconozco. ¿Quién es la mujer? No lo sé. Mientes, le dije, mirando a los gemelos, quienes empezaron a golpearlo nuevamente. Ok, deténlos, te diré, gritó, y los chicos detuvieron los golpes a mi señal. No sé su apellido, solo el nombre o lo que me dijo. Dijo que se llamaba Gina. Por un momento mi mente quedó en blanco. Una chica alta, como modelo, delgada, rubia, hermosa. ¿Lo tienes?, dije, y vi a Dave asomándose desde la oficina con una mirada de desconcierto. Todo, respondió, asintiendo. Perfecto. ¿Qué hace el policía aquí? No parecía asustado. Ahora tienes una hora para despertar y salir con el dinero. ¿Despertar de qué? Parecía cada vez más asustado y con razón. Igor tomó uno de sus brazos y lo inyectó, suficiente para dejarlo aturdido, según me aseguraron. Me giré hacia Dave, que ya tenía un equipo preparado detrás de él. Ellos limpiarán la escena para que no quede ninguna huella ni tuya ni de los gemelos. Son de total confianza. También editarán la cinta de grabación para que parezca que él me confesó todo a mí, dijo Dave. Mientras Nob hablaba, lo estuve grabando. Llamaré en unos minutos diciendo que recibimos una denuncia anónima y la policía llegará. Diremos que él fue a ver a unos viejos amigos pidiendo ayuda. Ellos le dieron la paliza y luego vino aquí a buscar el botín guardado. Perfecto, le respondí. Si él menciona algo sobre ti, aquí tienes tu coartada, dijo entregándome un disco. Cuando llegues a casa, di que nunca fuiste a verme, que te quedaste trabajando en los autos todo este tiempo. Llénate de grasa antes de subir, me advirtió. Ya hice que borraran las cintas de seguridad en tu casa. Serán sobrescritas cuando llegues. Lo tenemos todo cubierto. Sobre Gina, ¿eso crees que es la misma que daba las pistas falsas? Maldita sea. Gina, pensé en el nombre. Y creo que es la misma que conocemos. Sí, contesté sin pensarlo. Bien, tengo un plan. ¿Cuál? Tengo un amigo que se ve ocasionalmente con ella. Le pediré que la llame para averiguar dónde está y ver qué podemos hacer para atraparla. ¿Para qué quiere a mi hijo? Esa era la gran pregunta. No lo sé, Frin, pero ahora sabes un poco más que antes. Quiero que este maldito jamás salga de la cárcel. Haré todo para que nunca vea la luz del sol. Gracias, le dije y lo abracé. Pagué a Igor e Iván. El dinero salió de lo que suelo gastar en los proveedores de mi restaurante. Seguramente tendría algunos problemas este mes, pero ya encontraría la forma de arreglarlo. Salí del lugar y vi mi auto en la carretera. Dave me explicó que lo había sacado y limpiado de cualquier rastro de gravilla para evitar que me relacionaran con el lugar, en caso de que alguien investigara lo que Nob pudiera decir. Finalmente salí del lugar, seguida de Igor e Iván, quienes también habían limpiado sus autos de cualquier evidencia.
Cuando llegué a casa, hice lo que Dave me indicó. Me quité la gabardina y la camisa, poniéndome una camiseta de tirantes y manchándome las manos y brazos con aceite. Subí por mi ascensor privado, sin cámaras, para que todo encajara con el CD que Dave me había dado con mi coartada, donde aparecía yo trabajando en mis autos desde hacía horas. Al abrir la puerta, vi que toda mi familia aún estaba allí. «¿Qué pasó?», preguntó mi padre. «Nada, no fui. Decidí que perdería el tiempo allí, así que me puse a trabajar en mis autos para liberar tensión». «Claro». Fard parecía no creerme del todo. «¿Dónde está Beck?» «Arriba, estaba cansada. Nosotros te estábamos esperando». «Gracias», dije y abracé a todos antes de despedirlos. «Oh, Frin, ¿tu camisa? ¿Es sangre?», dijo mi madre, horrorizada, mirando una mancha en la manga de mi camisa crema. «No, mamá, es aceite», respondí rápidamente. Cuando todos se fueron, me quité la camisa y la tiré en la chimenea, asegurándome de que se quemara por completo, sin dejar rastro. Subí las escaleras para buscar a mi hermosa esposa. «Hola, amor», dije al verla semisentada en la cama con Zoe en sus brazos. «¿Volviste?» «Sí». Me acerqué a la cama, besé la cabeza de Zoe y luego los labios de Becky. «Me daré un baño, ahora regreso», dije. Necesitaba quitarme el peso de todo lo que había pasado hoy. Cuando salí del baño, me llevé la sorpresa de ver a Becky de pie, colocando a Zoe en su cuna. «Amor, ¿puedes...?» La tomé de la cintura, ayudándola a sentarse de nuevo en la cama. «Sí, no te preocupes». Terminé de vestirme frente a Becky, quien me miraba con una sonrisa pícara. «¿Quieres provocarme, Sarocha?» «Para nada, pero si eso sucede, puedo solucionarlo», respondí, volviendo a besarla tiernamente en los labios. «¿Qué pasó con Nop?» «Ah, nada, no fui», respondí, aunque no me gustaba mentirle a Beck, pero sentía que era necesario. Me tiré en mi lado de la cama, mirando el techo. «¿Mientes?», la miré algo confundida. «No, yo no...» «Mientes, Sarocha, te conozco. Recuerda cuando tuvimos aquella conversación en tu viejo apartamento. No más mentiras ni secretos», suspiré. «Solo... no me juzgues y no puedes decir nada». La miré fijamente mientras ella asentía, algo desconcertada. Mandé a secuestrar a Nop y lo torturé hasta que me contó todo, hasta que me dijo que fue el responsable de la muerte de tus padres. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos cubrieron su boca. «No...» Pude sentir el llanto en su garganta. «Lo siento, solo necesitaba saber... Creo que entiendo». La atraje hacia mí, abrazándola. «Perdóname, no soy así, pero necesitaba hacerlo». «Está bien, Frin. Sé que eres una buena persona». Se alejó un poco solo para mirarme a los ojos. «Te amo». Y volvió a besarme, esta vez con más pasión. Terminamos abrazadas en la cama, entre besos y caricias inofensivas. Le conté lo que Nop había dicho sobre Gina. Claro, tuvimos nuestras interrupciones, ya que Zoe y nuestros 3 visitantes nocturnos también se unieron a dormir con nosotras. Los gemelos y Lea habían terminado mudándose a nuestra cama. Me desperté temprano cuando mi celular comenzó a sonar. Extendí el brazo a ciegas, buscando el maldito celular que no dejaba de sonar. «Diga». Mi voz salió ronca. «Voy camino a detener a Gina». Me senté en la cama, completamente despierta. «¿Cómo?» «Sí, está aquí en Nueva York. Voy por ella». «Nop habló de ti, pero la policía ni siquiera le creyó, así que mantente tranquila, aunque alerta». «Claro, cuando la tengas, me avisas». «Sí». «Amor». La voz adormilada de Becky me hizo girarme hacia ella. «¿Todo bien?» «No te preocupes, te aviso», respondí, y corté la llamada, girándome para ver a Becky, que se estiraba.
¿Todo bien, amor? Sí, van a detener a Gina. Tendremos a Lian. Sí, amor. Me estiré sobre los niños para besarla. Te amo. Te amo más. Vi cómo, con piernas temblorosas, se levantaba y la ayudé a llegar al baño. Mientras me duchaba, Becky se lavaba los dientes y usaba el sanitario. Hoy vendrán a darte las terapias para que tengas más fuerza, le informé. No quiero enfermeras conmigo. Las necesitas, amor. Te necesito a ti. Vamos, bebé, ella te ayudará, le contesté tratando de convencerla. El día pasaba lentamente, pero al menos estaba con mi familia. Jugaba con los gemelos, con Lea y, sobre todo, con Zoe, que siempre terminaba en mi regazo. La fisioterapeuta llegó a las 8 de la mañana para comenzar las terapias de Becky, y mi nana también vino a ayudar. Amor, dijo Becky, ahora a mi lado en el sofá mientras veíamos la televisión con los niños. Dime, estoy cansada y me pesan los pies. ¿Me puedes llevar? Claro, amor. La tomé en mis brazos sin problemas y comencé a subir con ella. ¿Crees que te llamen hoy? Estoy segura de eso. Eran cerca de las 6 de la tarde. Zoe estaba en la cama con Becky y conmigo, mientras los demás niños jugaban en el suelo, haciendo diferentes actividades. Desde que Becky despertó, no querían separarse de su madre, y realmente no los culpo. Incluso yo quiero estar pegada a Becky todo el tiempo. Estaba entretenida con mis hijos cuando el celular sonó. Diga. Necesito que vengas, dijo Dave. ¿Qué? ¿Por qué? Dice que solo hablará contigo. ¿Puedes venir? Sí, voy en camino. ¿Tiene a Lian? Preguntó rápidamente Becky, con evidente ansiedad. No, pero tienen a Gina. ¿Irás con ellos como con Nob? No, amor, iré al cuartel de la policía. Está bien. Cuida a los niños. Te amo. ¿Y? Pregunté al llegar junto a Dave. Mírala, me señaló. Gina estaba allí, mirándose las uñas con indiferencia, como si solo estuviera esperando su turno en una oficina. Solo dijo que hablaría contigo. ¿Puedo pasar? Adelante, es toda tuya. Tomé una respiración profunda y caminé hacia la sala de interrogatorios. Al entrar, Gina me miró con una sonrisa triunfante, como si ya hubiera ganado. Me senté frente a ella, separadas por la mesa negra de imitación de madera barata. ¿Dónde está mi hijo? ¿Crees que te diré las cosas así de fácil? Creo que, estando aquí, no tienes muchas opciones para negociar, Gina. Y ya estás acusada. ¿Crees que la palabra de ese sujeto vale más que la de la hija del dueño de la cadena de lavado de autos más grande de la ciudad? No saldrás de aquí hasta que me digas dónde está Lian. Dime, ¿por qué ellas? ¿Por qué siempre ellas? Preguntó ahora al borde de un colapso. ¿De qué hablas? ¿Por qué son? ¿Por qué Becky? ¿Qué tenían ellas que yo no? Siempre fuimos buenas amigas, Gina. Pero eso no era lo que yo quería. ¿Jamás lo viste? ¿Sabes cuánto dolor sentí? Pasé años tras de ti y un día llega esa maldita inglesa y de repente tiene toda tu atención y gana tu amor. Era tu mejor amiga. Bien dice el refrán, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Suspiró. Creí que sería solo un capricho, que se te pasaría, y entonces, como en una película, te fijarías en la chica de al lado, en quien siempre te quiso. Negó con la cabeza. Pero eso no pasó. Entendí que quería sacar todo lo que sentía conmigo. Debo admitir que me costó, pero al final logré hacerle creer que le eras infiel. La llené de tanto odio hacia ti. Le hice creer que tenías otro hijo con otra mujer, que Lian había sido solo una excusa para amarrarla a ti, como si fuera un trofeo. Me sentí tan lograda por eso. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos y vacíos. Pero ella seguía enamorada de ti,
y tú de ella. Por eso decidí que lo mejor era introducir a August. Sería perfecto, así también tú te decepcionarías de ella. Solo quería que se divorciaran, pero que muriera en un accidente y llevarme a Liam fue la oportunidad perfecta. Pensé que al fin te tendría para mí, que vendrías destrozada por la muerte de tu familia y podría consolarte. Pero no, escupió con odio. Tenías que irte, hacerte la mártir por el maldito mundo. Estás enferma, le dije con asco. Estás enferma tú, me respondió con la misma intensidad. Esa chica con la que estás ahora podría ser tu hermana, agregó, y luego continuó. Y cuando todos dicen que vuelves, llegas con una embarazada. Las ganas de levantarme y bofetearla fueron inmensas, pero me contuve. Fue aún más placentero hacerte creer que la idiota te engañaba, ver tu rostro miserable. Dios, no tiene precio. Saber que ella tomaba clases con August solo facilitó las cosas. Era como si el destino me sonriera. «Me dirás de una vez dónde está mi hijo», grité molesta y agotada. «No, ya me contó que tú lo contrataste. ¿Por qué?» Él debía desaparecer a la idiota. ¿Era tan difícil? Si tu esposa moría y recibía el dinero de Liam, podría entrar en tu vida y consolarte. Después, podría deshacerme de esos otros engendros. «¿Mi hijo?», dije apretando los dientes de la rabia. Ella sonrió, una sonrisa siniestra, amplia, como la del Guasón. «Jamás lo volverás a ver. Lo tienen los Chompú». Sentí como mi sangre se congelaba. Ellos, de todos. ¿Tenía que ser ellos? Pagarían lo que fuera por tener a su nieto y ocultarlo para que jamás lo encuentres. Gracias, Gina. Creo que ahora sí puedes pasar el resto de tu vida en prisión. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Dave. Localizaremos a los Chompú e iremos por Liam. Tengo que volver a casa. Avísame de cualquier novedad. Como siempre, me respondió Dave. Gracias por todo. Sabes que te ayudaré en lo que sea, Frin. Cuando volví a subir a mi auto, ya eran cerca de las 10 de la noche. No me había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo allí. Esperaba que todo en casa estuviera bien. Antes de llegar, paré a comprar un poco de pizza. Tenía el presentimiento de que Becky tendría hambre y, claramente, yo también. Al entrar por la puerta, me sorprendió ver que todos los niños seguían despiertos. Amaya corría por la sala mientras Axel la perseguía. Lea estaba sentada en uno de los taburetes de la cocina, comiendo una fresa. Becky, por su parte, estaba caminando con ayuda del andador que le había dado la fisioterapeuta. La única que parecía dormir profundamente era Zoe, a quien alcancé a ver en su cuna. «¿Quién quiere pizza?», anuncié para que notaran mi presencia. Lea saltó del taburete y corrió hacia mí, seguida por los gemelos. «Mami, yo quiero», dijo Lea rápidamente. «Creo que debí comprar 2 pizzas». «Hola, amor». Becky, a paso lento, se acercó hasta mí con una sonrisa. «¿Qué tal estuvo todo?» «Es cuestión de encontrar a los abuelos de Liam. Allí estará». Realmente no quería entrar en detalles en ese momento. Después de cenar pizza, logré acostar a todos los niños, y Becky y yo fuimos a nuestro cuarto. Allí le conté todo lo que estaba sucediendo, incluyendo la absurda y perturbadora historia de Gina. Supongo que, hasta cierto punto, fui ingenua al confiar tanto en las personas. Desafortunadamente ya había pasado una semana y aún no dábamos con los Chompú. Parecía como si la tierra se los hubiera tragado. Por fortuna sabíamos que seguían en el país, ya que su jet privado no había despegado ni una sola vez. Desde la desaparición de Liam, los aeropuertos y fronteras estaban bajo estricta vigilancia. «Frin,
Escuché una voz al teléfono mientras me restregaba los ojos para ver el reloj en la mesa de noche. Eran las 3 de la mañana. ¿Quién es? Soy Dave. Vamos a la mansión de los Chompú. Encontramos a Lian. Si aún mi mente estaba adormecida, ahora estaba completamente alerta. Voy para allá. No, Frin, puede ser peligroso. Intentó detenerme. Voy a ir, sentencié cortando la llamada. Amor, ¿qué sucede?, preguntó Becky, medio adormilada. Encontraron a Lian. Iré hacia allá, le dije, besando sus labios antes de levantarme de la cama y comenzar a vestirme. ¿No es peligroso?, se giró para mirarme mientras se cubría. No, amor, todo estará bien. Regresaré con Lian, le dije, besando sus labios cuando terminé de ponerme las botas. Te amo, cuida de los niños. Por favor, ten cuidado. Lo tendré. La besé una vez más y salí de allí. Podía sentir mi corazón latiendo en mi garganta mientras recorría aquel camino que pensé que nunca más volvería a pisar. Cuando Song y yo éramos novias, solía ir casi a diario solo para verla 5 minutos, si era necesario. Por un momento, maldije que Gina se hubiera metido en nuestras vidas. Tal vez, de no ser así, Song y yo aún estaríamos juntas. Pero entonces no habría conocido a Becky y solo pensar en eso me pone mal. Estacioné el auto a las afueras de la mansión. Había 6 patrullas de policía. Salí casi corriendo hacia la entrada, pues algo grave debía estar pasando. Un oficial me detuvo antes de llegar a la puerta. Lo siento, señora, no puede pasar, es un área restringida. Me cortó el paso, pero pude ver que otras 2 patrullas estaban adentro. Ella viene conmigo. Dave llegó a mi rescate. Gracias, le dije al pasar a su lado. ¿Qué está sucediendo? No puedo dejarte pasar más allá, Frin. Es una situación delicada. ¡Maldición! Estamos hablando de mi hijo. Sin importarme sus palabras, aceleré el paso hacia el interior de la mansión. ¡Mami!, gritó una voz. Allí, en medio del recibidor, vi la peor escena que podría imaginar con un ser querido. El señor Chompú, al verse acorralado, había decidido tomar a Lian como rehén, apuntando con un arma alternadamente hacia la policía y hacia mí. Cuando Lian me vio llegar, soltó un grito queriendo correr hacia mí, lo que atrajo la atención de su abuelo, que también me apuntó. Sus ojos estaban desorbitados, perdidos entre el desespero de la situación, mientras que Lian tenía lágrimas corriendo por su rostro, puro temor. Ven, extendí mi mano tratando de acercarme. Deja ir a Lian. No, dijo, apuntándome con el arma. Su mano temblaba notablemente. Es mi nieto y me iré con él. Ven, lo estás asustando, míralo. Todavía temblando, bajó la vista hacia Lian, que lo miraba suplicante. Abuelo, suplicó mi hijo. Tú me quitaste todo, dijo, apuntando hacia mí. Mi hija, mi nieto, mi esposa. No entendí lo que dijo sobre su esposa, y supongo que él interpretó mi confusión. No sabías. Se suicidó 2 meses después de que te llevaste a Lian. Sentí una opresión en el pecho al escuchar lo que había pasado con su esposa. Jamás les hubiera deseado mal, a pesar de que me arrebataran a mis hijos. Lo siento mucho, pero mira lo que estás a punto de hacer. Vas a lastimar a Lian. ¿Eso es lo que quieres? No, yo lo quiero conmigo. Abuelo, sollozó Lian. Ven, no quieres esto. Llévame a mí, pero suelta a Lian. Tú me quitaste todo. ¿Por qué debería dejarte ser feliz? Tienes razón, yo también me he culpado por lo de Song. Pero Lian es inocente. Suéltalo, déjalo ir. Llévame a mí. Tú tampoco serás feliz. Te lo voy a arrebatar todo, dijo con ira. Fueron cuestión de segundos. Su arma se movió apuntando a Lian.
Apenas una fracción de segundo después, giró hacia mí y un microsegundo después volvió a apuntar a Liam. Estaba indeciso. Podía ver gotas de sudor deslizándose por su sien y escuchar el sollozo de Liam. Y entonces, el estallido llenó todo. La opresión en mi pecho, el ardor, el dolor. En la vida existen muchas personas que vienen y van. Algunas nos impactan más que otras. Algunas casi logran cambiarnos la vida, para bien o para mal. Hay quienes pasan desapercibidos, sin que nos demos cuenta de que alguna vez estuvieron allí. Pero las más especiales son esas personas que llegan a tu vida para demostrarte que no todo está perdido. Aunque estés roto, ellas sanan cada herida y llegan justo cuando más las necesitas. Es tan difícil cuando en algún momento llegan a faltar, porque es como si arrancaran un pedazo de tu esencia. Por eso, existen detalles que debemos aprender a valorar. El destino es inmutable y el tiempo limitado. Tenemos que apreciar esos pequeños momentos con esas personas y los regalos que nos dan. Es por esa persona por la que somos capaces de todo, por quien está a tu lado cuando más la necesitas. Llegaron muchas personas cuando más las necesité. Llenaron mi vida. Jamás te vayas de mi vida.